El Bosque con Colombia, un espacio donde desarrollaremos la mesa de diálogo y construcción colectiva en torno a nuestro primer tema relacionado con la reforma a la salud. Adelante, profesor Elkin. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Pues es para mí un motivo de alegría ver este escenario tan importante, contribuir a este centro de pensamiento donde todos los atributos de la travesía académica están dispuestos para que nosotros podamos adelantar esta profunda reflexión. Qué pena, pero hay retorno. ¿Lo escucha mejor? No. Es que hay eco. No sé si tengas abierto doble vez la reunión. Profesor Elkin, ¿me escuchas bien? Sí. Yo también te escucho con retorno. Bueno. Bien, pues si quieres, damos inicio. Pues voy a en esta sesión hacer el papel de moderador y le ayudaría a Elkin con el pase de la presentación. Yo simplemente pues quisiera pues darle la bienvenida a todos los que están conectados a esta hora. Voy a señalar muy rápidamente qué es lo que vamos a hacer hoy. Pues teniendo en cuenta que estamos un poco tarde, voy a tratar de hacerlo muy rápido. Pues ante todo, darle la bienvenida a todos los que se han conectado a esta mesa de reflexión. Pues es un gusto y hay que celebrar que la Facultad de Medicina y la Universidad hayan abierto este espacio de discusión, que convocaran este escenario para discutir alrededor de uno de los puntos que han hecho parte de la discusión pública en esta coyuntura, pero que además tiene que ver con las discusiones que son propias pues, de esta facultad y de la universidad, que tiene que ver, por supuesto, con la propuesta de reforma a la salud, que en este momento pues cursa en el Congreso. Creemos que es fundamental el hecho, digamos, de tener suficiente y tener información de calidad para no solo saber discernir o tener la capacidad de discernir, sino también para el debate y para asumir posiciones. Y creo que este escenario hace parte de ese ejercicio. Entonces, contarles a todos, este primer escenario hace parte de un esfuerzo más amplio de la universidad, que el jueves tendrá una segunda etapa, un segundo momento, cuando se reúna este webinar que se ha planteado como diálogos a propósito de la propuesta de reforma a la salud. Y posteriormente tendremos otro escenario donde también discutiremos las conclusiones y las discusiones, donde se recogerán las discusiones que han tenido estas dos sesiones. Entonces, esta primera sesión hace parte de todo este ejercicio y lo que buscamos en esta presentación, que estará a cargo del profesor Elkin Morales, es brindar quizá algo de contexto alrededor de las reformas y digamos, de las reformas en general y de esta reforma en particular. Entonces, para no alargar la discusión, yo serviré de moderador en este escenario, recogeré sus intervenciones, los que quieran hacerla, o trataré de recogerlas, ya que pues, la convocatoria ha sido bastante amplia, de recoger sus impresiones, discusiones, ideas en el chat. Empezaremos con la presentación del profesor Elkin. Él me ha dicho que le tomará unos 40 minutos, quizá un poco más. Luego tendremos o abriremos un espacio. Yo trataré de hacer, por supuesto, con el permiso de Elkin, una muy breve síntesis de lo que ha dicho, de lo que él ha señalado.
tratando de recoger algunos puntos y también tratando de recoger lo que vayan los participantes proponiendo y anunciando en el chat. También pues nos acompaña el profesor y ex estudiante Teo Campo, quien hará o recogerá algunas de las ideas en una forma de relatoría. Y la idea es que al final podamos tener un escenario, si nos da el tiempo, para discutir o para intervenciones, para lo cual les pido por favor que levanten la mano para poder, pues en esa última parte, organizar algo de discusión, si nos es posible, si el tiempo no lo permite. Entonces, pues para no alargar más la cosa, Elkin, pues te doy la palabra. Mientras tanto iré compartiendo la presentación y pues mientras pues el escenario es tuyo. Gracias. Buenas tardes para todos. Entonces quería como confirmarles que este es para mí un motivo de alegría. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta tarde una revisión histórica sobre este proceso de reformas a la salud en Colombia. 30 años ya estamos adelantando de reformas a este proceso de la salud, básicamente. Soy docente del Seminario de Filosofía e Historia de la Ciencia para la Facultad de Medicina en la universidad. Y en este contexto, pues también desarrollamos nuestra articulación a este proceso, entendiendo que la Universidad del Bosque, como centro de pensamiento y de la formación de profesionales en salud, participa de este debate, que es un debate que requiere mucha conciencia, y la mirada histórica también permite o posibilita precisamente eso, que todas las personas que se acercan a estudiar o examinar este documento entiendan que esto tiene unas raíces profundas y hondas en el contexto de la dinámica sociopolítica en el país, por lo menos o de forma más dinámica en los últimos 30 años. Iniciaría por indicar precisamente que en los historiadores hemos identificado muy bien que en la construcción de esos estados modernos, una esencia, la columna vertebral de la construcción de ese estado moderno es precisamente entender que es la redistribución de la riqueza. Y con esa articulación vamos a desplegar, o con esta consideración esencial, vamos a desplegar todo lo que es esta revisión a este tema de la reforma en salud en Colombia durante los últimos 30 años. Adelante, Santiago. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que indicar para este modelo es entender que la reforma a la salud en nuestro país es un tránsito, comprende una dinámica de tránsito donde pasamos de un sistema de salud que estaba organizado como un sistema nacional de salud en todo el contexto del país, enmarcado en un proyecto político de construcción de nación. Y básicamente la pregunta a ese Estado que se consolida hacia 1991 o que está todavía reestructurándose, configura que es una pregunta, y es hasta dónde también el Estado colombiano o la dinámica de la política estatal debe configurar o debe limitar o debe dar vía libre al paso de un servicio de salud que se comprenda o que tenga unos elementos esenciales. Como lo observan en la diapositiva, la pregunta crucial de esta dinámica es preguntarse hasta dónde el Estado colombiano, con todas sus ramas, con toda su estructura y su organización y su configuración histórica, debe intervenir o no en el desarrollo de la salud. Y en este sistema vamos a plantearnos dos elementos cruciales o estructurales. Una va a ser la pregunta por un servicio de salud, y la otra crucial que todavía nos sigue atravesando es el tema de la salud como derecho. En ese tránsito, entonces, comprendemos que el modelo de organizar este sistema de salud atraviesa ese sistema nacional, y en ese contexto de la pregunta interventora sobre el Estado vamos a desarrollar un papel crucial. Y es que vamos a encontrar que en este sistema la salud aparece en una dinámica de mercado. Y en esta dinámica de mercado, la pregunta está en cuánto es el margen de acción que tiene el Estado para maniobrar esa iniciativa, y hasta dónde también todos los agentes, los actores del sector privado se van a articular a este proceso de la configuración o de la asistencia a algo que nosotros teníamos garantizados, por lo menos en el contexto de la política, como una dinámica de derecho.
es en este modelo, queridos participantes de este foro, donde se va la esencia, vamos al origen, vamos al génesis, pues, de la construcción de este tránsito de un sistema nacional de salud, donde hay una pregunta crucial a un Estado interventor para ordenar ese servicio de salud en una dinámica de mercado. En este desarrollo, entonces, pasamos a entender también que esos cambios, la siguiente, Santiago, en estos cambios vamos a encontrar un proceso de reforma sanitaria. Y acá es donde ustedes también ya empiezan a descubrir que desde 1991 el tema de las reformas sanitarias van a ser en nuestro sistema de salud una dinámica constante, un proceso de reconfiguración. Se asume que nosotros en la dinámica histórica de la política sobre el sistema encontramos que hay unos desajustes y en esos elementos que resultan que no están ordenados, que no están controlados, que no han sido precisados, siempre vamos a tratar de crear en el contexto de la nación una dinámica normativa donde tratemos precisamente de ajustar aquellos desequilibrios que van siendo o que van apareciendo, se van registrando, se van sistematizando como unos procesos propios, como unas consecuencias dinámicas de este proceso esencial en ese desarrollo. Tenemos que indicar precisamente desde 1991 en estos contextos de reforma sanitaria, hay una dinámica que es esencial y fundamental y es la dinámica financiera. Es la dinámica de la política económica que pesa sobre el sistema porque ese va a ser como la punta de lanza donde todos los actores son convocados y donde todos los actores van a venir a participar, pero en la construcción de ese modelo. Entonces el modelo no puede ser o no se establece, por lo menos no se piensa, y esto es supremamente importante e interesante, no se piensa desde un tema crucial de la salud para la salud, se piensa desde una política económica para la salud. Cómo los actores vienen a participar en ese mercado, en un mercado donde la salud es un servicio, se había asumido como un derecho, ahora la asumimos como un servicio, pero es además un servicio que no puede garantizar el Estado colombiano para todos. En esa medida tendrán que venir los actores del sector privado a ayudarnos a extender, a agenciar este proceso de servicios y por eso todos están convocados a la participación. Y esa participación se da específicamente en un modelo que es un modelo de política económica que está financiado básicamente y que viene a crearse o a dinamizarse más bien también articulado a lo que son las reglas del mercado, las reglas del mercado de capital. Y en eso, y en esa dinámica, en esa orientación ideológica y política, nosotros vamos a comprender que las bases o los soportes, los principios ordenadores son las reglas de los mercados de capital. Y es que la salud resulta siendo o permaneciendo, habitando un lugar mercantil para precisamente comprender que los principios de ese servicio, de ese acceso a esa dinámica en salud, tiene que dinamizarse en una mayor gobernabilidad para el sector político y básicamente resultado de ello vamos a encontrar que hay una necesidad de mejorar esos esquemas de cliente, de formar clientes y clientes que participen de esta dinámica en salud. De esta manera, entonces, nosotros vamos a encontrar esto que yo he determinado como un modelo, y es el modelo en salud, señalando que la reforma sanitaria nos va precisamente a crear un escenario, pero es un escenario que hable una amplia ventana, si quiere pasamos a la siguiente, Santiago, una amplia ventana, y desde esa ventana nosotros nos asomamos a ver estas reformas en salud para entender finalmente que la reforma en salud en Colombia, por lo menos desde 1991, atraviesan un campo y un contexto histórico, en el caso colombiano, donde ajustamos todos los modelos de comprensión de este sistema en un elemento que es ubicado, Colombia se ubica y quiere competir en la escala internacional, pero pues ubicada tanto en la periferia económica como en la periferia de la ciencia,
y en este desarrollo quiere participar en una escala mundial. Y por eso es que nosotros vamos a encontrar en estas consideraciones unos atributos muy específicos para el caso colombiano, muy particulares, porque precisamente las orientaciones y las asesorías sobre cómo articulamos mejor el sistema vienen desde el exterior. O sea, no es tampoco que nosotros estemos pensando hoy a 2021, 11 de mayo, creyendo que precisamente el consenso sobre el sistema de salud, Sistema General de Seguridad Social en Salud, ha estado exclusivamente por la participación de colombianos para colombianos. Lo que vamos a encontrar en esta revisión histórica es que en buena medida las orientaciones de la política económica y del Sistema General de Seguridad en Salud, Social en Salud, son orientaciones que obedecen a unos procesos de endeudamiento donde han sido otros actores externos los que nos han indicado y nos han orientado cómo hacia qué elementos debe girar este proceso de configuración de la reforma en salud. Y ahí ya vamos entonces entendiendo unas miradas que son horizontes claros hacia los cuales las reformas en salud siguen perpetuando esa extensión o esa profundidad para crear supuestamente una mejor articulación en el medio. Muy bien. Adelante, Santiago. Lo primero, entonces, vamos a encontrar una primera etapa que es de soporte normativo, que todos la distinguimos muy bien, que se ubica hacia 1991 y 1993. Y en estos 2 años, básicamente, vamos a encontrar dos escenarios de normas, cuerpos de jurisprudencia también, un soporte normativo donde en buena medida el Estado colombiano participa o quiere participar, y así lo decide el ente rector de la nación, de un proceso de apertura económica sin lugar a dudas, pero lo que sucede, queridos participantes del foro, es que el proceso de apertura se da acompañado de otro proceso que es crucial, que es tal vez uno de los resultados más importantes que ha logrado Colombia en los últimos 30 años, y es el tema de la Constitución Política Nacional. Entonces participa de un proceso de abrir los mercados, de abrir las fronteras de la dinámica económica, de la productividad, del comercio, y en ese desarrollo de apertura económica sigue unos lineamientos, o sea, no se puede desprender porque va de la mano también de una brújula de acción que está considerada en la Carta Magna como la Constitución Política Nacional, y en esa Constitución se consagra Colombia como un Estado social de derecho. Entonces, básicamente ese Estado social de derecho, entre otros elementos de su contexto internacional y nacional, ya lo vamos a ver, quiere también superar ese largo trayecto histórico que nosotros perseguimos a nivel político del bipartidismo, del Frente Nacional, y en el ánimo de superar ese bipartidismo, lo que nosotros vamos a encontrar es una nueva constitución. Esa nueva constitución pues declara que nosotros, entre otras muchas cosas, somos una sociedad multicultural. Participamos ahora entonces con unos grupos de fuerte composición étnica, que eso es muy importante también, tanto para la salud como para la sociedad. Y vamos también a desarrollar otras fronteras de la política. Entre eso se asume la necesidad de fortalecer otros partidos políticos, creyendo que, pues considerando que en ese pluralismo político, las voces de los diferentes actores que integramos la sociedad civil, vamos a tener una participación representativa y muy fuerte en las decisiones del Estado. Entonces, ese es parte del ánimo, ese es parte del espíritu, ese es parte de los elementos que se cruzan alrededor de esta configuración inicial del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el contexto internacional, entonces, como bien lo indicamos aquí, vamos a encontrar una necesidad de unos derechos sociales, económicos y culturales, entendiendo que la seguridad social es un elemento más amplio que la salud. Y por eso siempre nosotros vamos a encontrar articulados unos elementos pensionales, unos elementos
de seguridad y también e incluso se van a destacar unos elementos de lo fiscal en la participación de ese sistema. Y como lo indicamos acá, hay unos elementos que atraviesan la seguridad social, que estarían los elementos de pensiones privadas, una presencia también de la salud con subsidios, y estos elementos siempre van a permanecer articulados a unos procesos de movilización social. Y es que en los países, en la mayoría de los países y también en los países de América Latina, el tema pensional, como ustedes lo han observado conmigo, sigue en aumento y sigue también como una necesidad que se asume así, como una necesidad casi sociopolítica, donde se tienen que subir cada vez más las tasas, la cantidad, el rango de edad precisamente para poder adquirir ese derecho, pues que entre otras cosas se considera pues como un derecho legítimo de un contrato que nosotros asumimos, de un contrato histórico que es de contexto sociopolítico y pues en buena medida de una agenda civil en el Estado. Vamos a participar aquí de un debate legislativo en el Congreso de la República que nos dará precisamente como resultado la Ley 100 de 1993. Y en ese contexto internacional de flexibilidad laboral, de necesidad de dinamizar los mercados, es que se empieza a configurar también este sistema de salud. Es a eso que obedecen esos señalamientos, esas orientaciones, esas perspectivas. Y esto es muy, pero muy importante. Siguiente, Santiago. Entonces aquí vamos a encontrar unas confrontaciones y esto lo he traído como a la presentación de hoy, es para que nosotros podamos entender las dinámicas que se articulan de actores. Entonces encontramos por una parte el Ministerio de Salud, para esta época del 91 y 93, donde ellos planteaban una necesidad de un aseguramiento universal que fuese descentralizado, que tuviese una financiación unificada de carácter público, pero que a su vez estuviese administrado desde los territorios. Entonces, entendiendo las dinámicas de salud propias de cada territorio, el Ministerio de Salud de la época proponía estos elementos: aseguramiento universal de un carácter descentralizado, financiación unificada de carácter público, pero que desde el territorio, entendiendo las dinámicas sociohistóricas y culturales de cada una de las unidades geográficas, se entendiera la posibilidad de acercar a los grupos humanos que estuviesen allí presentes en esa gestión y administración del proceso. Eso es uno de los actores de la época. De otra parte, vamos a encontrar el Departamento de Planeación Nacional, que añoraba la necesidad o abocaba, planteaba la necesidad de un aseguramiento individual, que se dieran subsidios para personas de muy escasos recursos, que se dinamizara por fin en Colombia la libre competencia, entre otras cosas porque se creía o se consideraba en la época que la libre competencia, con una intervención mínima del Estado moderno, iba a indicarnos un desarrollo muy fuerte que aseguraría la calidad. Y estos elementos son cruciales porque después de 30 años, con el marco de la libre competencia, vamos a encontrar que todavía nos seguimos preguntando si lo que hay entre estas organizaciones sí será una libre competencia. Esa es una pregunta que todavía se plantea. Si hay una competencia entre los actores del carácter oficial y del carácter privado, pero además si estos administradores no tienen unos acuerdos comunes para el trato, o sea que no hay tampoco unas grandes ofertas ni diferenciadoras ni de calidad a la hora de prestar los servicios. Y así vamos a encontrar que ellos indicaban la necesidad de un esquema contributivo de trabajadores y sus familias, un esquema subsidiado, y también ya se anunciaba para este proceso un tema de los vinculados, que los que no aparecieran en un sistema ni en el otro, esto quedarían vinculados en algún momento, pero que de momento serían transitorios. Todos los que hemos trabajado en salud sabemos que esos vinculados o por vincular cumplieron y siguen cumpliendo mucho tiempo, porque todavía tenemos población flotante en el país que no logra pertenecer ni a un régimen ni al otro. O sea que esos transitorios no resultaron siendo tan transitorios, sino que
los vamos a encontrar en el escenario de las afiliaciones y del aseguramiento, moviéndose en diferentes campos de acción. E indicaría el Departamento Nacional de Planeación la necesidad de una libre competencia para estos prestadores de servicio. Para esta época aparecía otro actor que era supremamente importante y era el Instituto de Seguros Sociales. Todos conocemos en esta historia que era el agente que mantenía y soportaba todo el aseguramiento y la prestación de los servicios de salud a la población trabajadora del país. Y la idea de lo que aquí se proponía era precisamente aumentar la cobertura por medio de subsidios. Esto es básicamente para que nosotros podamos alcanzar a entender el panorama tan amplio de las confrontaciones que estuvieron presentes en este proceso del origen a las reformas en salud en el país. Adelante, Santiago. En este proceso, entonces, también vamos a encontrar el contexto nacional, y es que lo que sí nos queda claro para esta época es que, o lo que sobresale de las diferentes apuestas, cada una de estas apuestas que he citado tenía unos grupos sociales que apoyaban sus iniciativas. Y estas iniciativas o el respaldo de esos grupos estaba declarado por medio de comunicados, por medio de cartas, por medio de firmas que respaldaban una iniciativa y la otra. Entonces, básicamente en este contexto nacional, lo que nosotros podemos ubicar para el caso colombiano es que para la época se da un gran desacuerdo, tanto en aspectos generales, particulares, pero también así como hay un gran desacuerdo en cómo coordinar un sistema de salud, lo otro que vamos a ubicar acá es una profunda simetría y visibilidad entre los actores. ¿Por qué, profesor? Porque es que encontramos que hay unos actores que resultan siendo más representativos que otros y por eso en la dinámica de juego sociopolítico no vamos a encontrar que el peso de unos proyectos de organización del sistema pesen de la misma manera que pesan otros. Y esto me parece supremamente importante y honesto recalcarlo para comprender este proceso que aquí está como en ciernes cuando revisamos esto históricamente, nos damos cuenta precisamente de eso, que hay una profunda simetría y visibilidad entre los actores, no todos los actores van a recibir la misma prensa ni van a participar con tanta decisión en la política, no porque no la tuvieran, sino porque el papel de los medios y de las propuestas en los medios era crucial para que el resto de la población civil estuviese informada y comprendiera los aspectos de lo que aquí se estaba disputando. Para este caso del 91, la presidencia va a convocar un grupo técnico, que así se determinó técnico, y este concepto de lo técnico me parece supremamente interesante que lo retomemos sobre todo para las configuraciones y las conclusiones de este análisis, porque ese grupo o equipo técnico tenía un pensamiento económico que privilegiaba por encima de esto lo saben los estudiantes, se ven obligados a estudiarlo muy bien en las políticas en salud, y es que el pensamiento del sistema privilegiaba una dinámica de política económica sobre la asistencia en salud. De hecho, vamos a encontrar que muchísimas consideraciones sobre la salud como enfermedad ruinosa y de alto costo van a ser ahora galas del lenguaje que nosotros tenemos que emplear al momento de realizar un proceso administrativo en salud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos este gran desacuerdo? Vamos entonces desde la presidencia se va a convocar, vamos a encontrar que hay una convocatoria que integra grupos y orientaciones de pensamiento, pero que este equipo técnico tiene una idea o tiene un soporte, una formulación clara, y es básicamente esta: libre competencia, mecanismos de solidaridad y mecanismos de compensación. Estos tres elementos van a jugar como elementos articuladores de la propuesta, sea la que resultara de este proceso en manos del Ministerio de Salud. Los actores más visibles o que lograron más prensa, más comunicación, más televisión, son los convocados a participar y tienen que dar como resultado, ese equipo técnico tiene que entregarnos a nosotros algo que se determinó como una propuesta integral.
Y esa propuesta integral va a recoger precisamente los elementos más neurálgicos de ese acuerdo general para traerlos precisamente a todo el país y a las plenarias en los diferentes estamentos de la configuración sociopolítica. Lo que vamos a ubicar en la historia de esto es la renuncia del ministro. Algunos miembros del equipo técnico también van a salir y vamos a encontrar que con la renuncia del ministro de la época, pues tienen que suplantarse esos cargos y precisamente ahí es donde se agudiza la orientación sociopolítica de lo que tenemos hoy. O sea, tuvimos que cruzar todos estos avatares en la historia de las reformas para entender que lo que hoy tenemos, el resultado o lo que hoy nosotros tenemos más configurado y organizado del sistema está dado por estos procesos de negociación donde unos actores, al ser más visibles que otros, posicionan también sus acuerdos y sus formas de comprender la salud en el país. Muy bien, vamos a encontrar unas propuestas alternativas. Adelante, Santiago. Paralelo a la que se entrega después con este equipo técnico, los grupos que no se sintieron asimilados en la propuesta que se entrega del equipo técnico a la presidencia, entonces el Partido Conservador, FES, Asmedas, Ascofame, ANTOC, van a encontrar acá otras propuestas. Ellos no en acuerdo, no regulados, no participaban de la orientación del documento entregado y cada uno de ellos va a entregar propuestas alternativas también a la presidencia con el ánimo de que la presidencia configure una nueva propuesta teniendo en cuenta estos esquemas alternativos de comprensión para un sistema general de seguridad social en salud. Rápidamente nosotros entenderíamos que entonces que el desacuerdo no fue superado y que a pesar de que el equipo técnico recogía los actores más representativos de las propuestas anteriores del periodo, no lo encontramos que recoja la mayoría. E incluso las poblaciones indígenas y afros reclamaban unos regímenes especiales para sus comunidades y el amparo que ellos declaraban era el amparo constitucional, ¿sí? Que entendiendo que ellos configuraban también su presencia y su estar en el país, entonces ellos también participaban con las reclamaciones de estos procesos. Así vamos a encontrar dos dinámicas de acuerdos y desacuerdos. Adelante, Santiago. En las dinámicas de acuerdo, entonces nosotros vamos a encontrar que el ministerio debía seguir en la cabeza, o sea, liderando este sector de la configuración de ese sistema en salud, que debía haber una competencia sana entre agentes públicos y privados, que eso permitiría garantizar la calidad, la eficacia, la oportunidad del servicio y que básicamente en esa dinámica económica que nosotros habíamos comprendido era tan necesaria para nuestro país, esto nos iba a brindar unos elementos de calidad que también nos permitiera estar como en un horizonte más internacional y que se alcanzaría una cobertura para grupos de escasos recursos. Esos eran acuerdos que eran tácitos en todas las alternativas para este periodo. Vamos a encontrar unos desacuerdos en qué elementos. En los modelos de aseguramiento no había acuerdo, tampoco había acuerdo en los planes de beneficio, no había tampoco el más mínimo acuerdo sobre el nivel de centralización, sobre cómo íbamos a articular la competencia entre los actores y hasta dónde eso no estaba acordado. No había un tema de recursos públicos, hasta dónde iba a llegar esa cobertura de esos recursos y tampoco se indicaba o no había un acuerdo absoluto en hasta dónde llegaban los estamentos del Estado y hasta dónde se iba a dinamizar la participación del privado. Entonces ahí ya encontramos cuáles son los elementos que están claros de acuerdo, por lo menos para la época, y cuáles son los desacuerdos. En este desarrollo, entonces, vamos a encontrar que hay un elemento que quedó excluido de toda la discusión. Adelante, Santiago, y dejamos nuestra imagen. Entonces, en esta dinámica de confrontación de actores para el posicionamiento de un sistema de salud en el país, en Colombia, entre 1991 y 1993, vamos a encontrar que un elemento que se pasa desapercibido es el aseguramiento público. Ese no entró en la discusión, ese no participa del debate
nosotros no tendríamos que ser unos investigadores extranjeros para entender que en muchas otras latitudes se ha asumido la necesidad y la importancia de este tipo de aseguramiento, y tal vez lo que nos explica la ausencia de este tipo de aseguramiento es que nosotros venimos precisamente de una configuración donde el Sistema Nacional de Salud, que marcaba ese proyecto político de Estado-Nación, no dio los resultados que se esperaban o que se habían anticipado, y al no dar esos resultados, entonces nosotros asumimos que no era el camino, que no era la alternativa, o que precisamente esa alternativa no resultaba viable para trasegar o para echar a andar esta dinámica. Por lo tanto, adelante Santiago, encontramos también que el resultado de este debate tan intenso, tan fuerte, en su último momento nos va a dar como resultado esta Ley 100 de 1993. Y esta es una reforma sanitaria que comprende, asume y además encamina todo el actuar en salud en esta dinámica de libre mercado, de libre competencia, de lograr una cobertura universal para todo el país, que la competencia debía ser regulada y debía estar coordinada también, que el Estado debía ser un actor activo y que el Estado también debería participar en este esquema con calidad, con eficacia, con garantías, pero también con unas veedurías, que incluso las veedurías iniciales, y todos aquí podemos recordar, todos deberíamos aquí recordar de esos temas de la veeduría ciudadana, porque para 1993 estos actores civiles debían tener una profunda participación en estos esquemas, sin importar si la prestación de los servicios en salud no los aportaba un privado o un público. Los ciudadanos debían participar en diferentes comisiones y consejos para lograr un elemento que resultaba crucial, y era el de la transparencia. Sí, porque entonces nosotros ya habíamos recogido en nuestra historia de los sistemas de salud que no siempre los recursos eran administrados de la mejor manera. Y creo que esto hace gala también en la historia del aseguramiento para la extensión de la cobertura. Las coordenadas, entre esto vamos a encontrar más aseguramiento, lograr cobertura. Este ha sido un tema crucial en los últimos 30 años de Colombia, y es extender la cobertura del sistema, extender la cobertura, que hayan más afiliados, que podamos indicar dónde viven nuestros afiliados. Pero la pregunta es también a qué costo o con qué recursos, y esto en qué medida también se refleja o estaría mejor indicado en un tema de calidad en el servicio. De esto pasamos ya al control constitucional. Ya tenemos esta Ley 100 de 1993, ya encontramos esta reforma sanitaria, encontramos la dinámica del libre mercado amparándonos y dinamizando el comercio y el mercado como tal, en esa necesidad que teníamos de extender la competencia y la cobertura sobre todo. Adelante, Santiago. El control de constitucionalidad va a venir dado hacia 1994 y 1995. En estos 2 años también esta dinámica de principios va a ser fundamental, y tengo que relacionar acá que lo que ponemos en disputa en la norma son unos principios filosóficos de cómo nosotros nos pensamos los sistemas de salud. Y en esto sí quiero hacer un llamado de atención supremamente importante, porque pareciera, y a veces aún en la misma academia se nos olvida, que todo lo que nosotros hacemos y adelantamos y agenciamos en la vida cotidiana está cargado por un mundo de las ideas. Y es en este debate precisamente, ya hace 30 años, donde nosotros nos vamos a preguntar si en ese sistema general de seguridad social en salud, la salud es un derecho o la salud es un servicio. Entonces vamos a apelar acá a la ley estatutaria, y aquellos que decían tenemos que defender que la salud sea un derecho a cargo del Estado, es porque precisamente tiene que estar garantizada para todos los ciudadanos. Pero aquellos que decían de las bondades del servicio público, enmarcada la salud en una dinámica de mercado regulado, vamos a encontrar que la garantía está para los afiliados y que esto debía darse por medio de un pago.
Entonces, en esta disputa, nosotros vamos a encontrar unas grandes contiendas en la prensa, en los periódicos, en las editoriales de las revistas científicas, de las revistas médicas, en diferentes publicaciones. Y la pregunta es, ¿esto es un arma discursiva o esto es un arsenal ideológico? ¿Y cuál es la diferencia entre definirlo de una manera o definirlo de otra? O sea, ¿cuáles son las cargas que traen estos conceptos para el amparo normativo en la representación sociopolítica? Así encontramos unas demandas a la Corte Constitucional, básicamente, y algunos apartados de esa ley 100 van a ser reformados. Son como 15 apartados los que se han reformulado, y en este desarrollo entonces estos se retiran, pero en conjunto prosperó esa forma de comprender, y la forma comprensiva que se asume, se asimila y aceptamos y dinamizamos es entender la salud como un servicio que debería estar garantizada para la mayoría de los colombianos, por no decirlo que para todos, pero que en ese desarrollo el Estado, por tener algunos atributos particulares, no alcanzaba a llegar a todos, y por esto nosotros entonces vamos a participar de una dinámica de reglamentación diferente. Adelante, Santiago. El proceso de reglamentación, entonces, nosotros lo vamos a encontrar hacia el 95 y el 97, y la idea está básicamente que en los consejos, y esto va a ser un elemento también muy democrático para el sistema de salud, es que nosotros creemos que pues en los comités y en estos consejos vamos a tratar de reunir los diferentes actores para poder articular los intereses. Y esto va a ser un elemento crucial de la polifonía de los actores en el sistema nacional de seguridad social en salud. Vamos a encontrar las unidades de pago por capitación, que eso yo creo que la mayoría lo conoce muy bien, el plan obligatorio en salud, cuáles son los elementos que participan de las inclusiones, de las exclusiones, y aquí lo que hacemos nosotros es definir todo el marco de acción. Cuáles son las variables, cuáles son esas redes que van a atravesar el sistema para poder entregar este sistema a la mayoría de las personas. Aclaramos, porque eso lo recogemos de la disputa inicial de la reforma en salud, y es que debían, que los colombianos no somos tan egoístas como pareciera soportarlo el nivel económico, sino que nosotros hemos sido históricamente personas solidarias con las personas de escasos recursos. Entonces creamos un fondo de solidaridad y garantías, porque en últimas el Estado tiene más o menos que cumplir su tarea de redistribuir la riqueza y transformar también todos estos elementos, transformar las instituciones, transformar la cobertura, las formas de administrar los recursos. Y lo que se planteaba, por lo menos para el 97, era lograr una mayor autonomía de los entes territoriales. O sea, que aquellas instituciones que administran la salud en unos territorios determinados, que conocen las dinámicas del territorio, debían lograr una autonomía sobre sus recursos, para que finalmente esos recursos llegaran no orientados desde el centro del país, sino fuesen orientados de acuerdo a las necesidades de cada territorio, que no eran las mismas en toda la geografía nacional. No obstante, para 1997 vamos a encontrar una crisis política, y cada vez que nosotros encontramos una crisis política o una crisis económica para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, ¿qué vamos a encontrar, muchachos y queridos compañeros? Una dinámica de ajuste. Y es siempre donde aparecen las reformas sanitarias. De aquí nosotros podríamos entender que las reformas sanitarias son una dinámica para ajustar todos aquellos elementos que por condiciones externas al campo requieren una articulación propicia para superar crisis, sean estas crisis económicas, políticas o sociopolíticas que desajustan el sistema. Entonces, en esto vamos, en el contexto de la época, vamos a encontrar básicamente que el sector financiero asume, entiende y distingue que hay mucha demora en la reglamentación del sistema general. Y entonces él decide venir a participar con sus capitales también en este nuevo proceso. Y así es como nosotros también vamos a encontrar que otros sectores que parecían relegados de la negociación
tienen que venir porque también tienen que ser convocados y siempre nosotros vamos a encontrar en este proceso de reglamentación una necesidad de que las mayorías de los que participan en este elemento tan importante como la salud tengan un juego de acción, una maniobra de acción. Ya todos, pues todos aquí tenemos claro que el poder es asimétrico, pero básicamente sí nos ha interesado que en estos procesos la voz de todos por lo menos resulte escuchada. Adelante, Santiago. Vamos a encontrar en esta dinámica, que es lo que siempre hemos tratado de minimizar, pues menos subsidio a los hospitales públicos, que haya una mayor gestión para que esas instituciones públicas puedan articularse a privadas y entonces creamos, para el caso de la salud, unas figuras mixtas, entonces donde público y privado unen recursos y hacen una institución con índices de calidad, de atención, de mejoras y de cobertura para extender también sus márgenes de acción, ¿sí? Pero finalmente nosotros vamos a encontrar que lo que se pretendía con esto era que también esa articulación de público y privado permitiera el mejoramiento de unas estructuras sanitarias en salud en el país que estaban muy agotadas, muy deterioradas. Y esta era como la fórmula. La fórmula era unir una figura pública con una figura privada y en esa articulación lograr superar ese abandono o esa debilidad estructural que ostentaban algunas de esas estructuras. Vamos a encontrar que en sus inicios hay una lenta extensión de la cobertura, pero sí encontramos una rápida evasión de la afiliación de aquellos que gozaban de grandes ingresos y este fue como un lunar con el que arranca el sistema de salud en la afiliación porque las personas de mayores ingresos que no querían participar del proceso lograban evadir con las afiliaciones y esto marcó también como una debilidad estructural en el desarrollo de la implementación de nuestro sistema. Los gremios entonces van a participar en unas condiciones laborales que se transforman, que se cambian. Recuerdo muy bien que los gremios profesionales y de especialistas van a también a movilizarse, indicando que la autonomía profesional estaba en juego, que ahora venía un administrador y le decía cuáles eran los límites de la fórmula, cuáles eran los límites de los paraclínicos y una cantidad de cosas que han quedado registradas en la prensa, en los comunicados, en los anuncios de esta época. Finalmente, para dar paso al otro panorama, nosotros tenemos que reconocer que esto nace como un programa endeudado precisamente porque para poder articular o implementar el Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia, tenemos que acudir a un préstamo del BID y básicamente ellos van a entregarnos al caso colombiano un grupo de asesores de la Universidad de Harvard para que ellos sean quienes orienten, indiquen y señalen cuáles son los cambios institucionales y estructurales que debe adelantar Colombia para poder echar a andar, entre otras, este sistema de salud. Y esto también no deja, pues, a los investigadores sociales, nos sigue resultando precisamente muy llamativo esta cantidad de elementos. Muy bien, ya vamos llegando casi hacia el año 2000. Adelante, Santiago. Estos pilares que estamos indicando en la tarde de hoy son cruciales para que recordemos. Creo que hacer memoria de los orígenes de nuestras reformas en salud es un factor clave para entender en qué orientación estamos marcando hoy nuestras nuevas reformas o las que se vislumbran para hoy. Del 98 al 2000, entonces vamos a encontrar un proceso de estancamiento del aseguramiento y esto no lo podemos pasar desapercibido. Vamos a encontrar una crisis hospitalaria muy fuerte y un ajuste fiscal. En eso ustedes recuerdan los actores de la época, los actores históricos de ese momento para el caso colombiano y vamos a tratar de adelantar un proceso de paz. Algo que enseguida nos llama la atención es que el proceso de paz va a ser precisamente para la inversión extranjera. Entonces arreglamos la casa, queremos arreglar la casa, pacificar la casa para que vengan otros y puedan invertir en el caso colombiano. Bueno, creo que también tenemos problemas de orientación
sociopolítica, por qué orientamos los procesos pues hacia los otros, ¿no? Entonces creo que eso parte de la dinámica de nuestro estar en el mundo como colombianos. Hay una posibilidad de aumentar la descentralización que así se logra, hay una desconfianza social a la política nacional por un proceso grande y profundo de desempleo y de recesión económica para el periodo. En el contexto de esta crisis hospitalaria vamos a encontrar el fortalecimiento de varias EPS que básicamente se van a ubicar en los renglones de productividad entre las primeras empresas más rentables del país. Entonces ahí también nos preguntamos que a costa de qué, ¿sí? De cuál es la calidad del servicio que brindan cuando se ubican en estas posiciones. Vamos a encontrar un desarrollo esencial y crucial para la época, que es la integración vertical, pero básicamente es que muchas de estas empresas no solo van a administrar los recursos en salud, sino que ellas mismas van a levantar, van a institucionalizar, van a crear instituciones que presten servicios en salud. Entonces, también van a comprar los servicios para que esos servicios sean brindados a sus afiliados. Y así entonces el modelo crece y esto lo que nosotros llamaríamos es como un fortalecimiento de ese modelo. Hay una mayor credibilidad en el mercado de capital, sobre todo de capitales internacionales. Pero aquí sigue apareciendo o una constante que nosotros sí podemos mantener a lo largo de estos 30 años de reformas en salud, es que hay una divergencia ideológica y esto nosotros no podemos, no podemos solamente cuestionarlo y dejarlo de lado. Nosotros tenemos que entender que en nuestro país, así como tenemos una diversidad, una pluralidad de actores, tenemos también una pluralidad ideológica de intereses y de ambiciones en este contexto del sistema de salud. Y es tal vez todas estas divergencias lo que dificultan crear consensos comunes a la hora de entender las dinámicas comprensivas básicas y estructurales de nuestro sistema. Para este periodo también vamos a encontrar una transferencia insuficiente de recursos, una crisis hospitalaria y demás, un aseguramiento que se estanca, incluso van a haber durante este periodo meses donde no se afiliaban personas, donde el aseguramiento se estancaba y hay un cierre también de un lugar que nosotros hemos en la historia nacional habíamos como llenado de atributos tanto para la academia como para la ciencia, que es el cierre definitivo del San Juan de Dios y que se ha convertido en un objeto de patrimonio con todos los atributos que tiene, pero también como de amenaza política de que lo vamos a abrir, lo vamos a levantar, lo vamos a dar apertura y estos elementos siempre han sido como testigos de estos procesos de reforma y de crisis sociopolítica alrededor del sistema de salud. Encontramos nuevos actores que van a vincularse en este Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, como Ascofame, ASEME, AFIDRO e INVIMA, que van a entrar porque estos actores permanecían como al margen de lo que aquí se discutía. Muy bien, adelante, Santiago. Entonces, para pasar a la siguiente etapa, y esta imagen la tomo precisamente es porque un elemento crucial, y ya estoy como a 5 diapositivas para terminar, 4, 3 para ser más precisos. En esta dinámica yo quiero rescatar un elemento que siempre he asimilado como crucial y es la dinámica profesional. Los profesionales en salud deben abogar por la autonomía profesional, porque yo sé que desde nuestros claustros universitarios los profesionales en salud han sido formados, han sido convocados, han sido invitados a participar de un proceso formativo consciente de las dinámicas del país. Y precisamente lo que no se quiere es que la autonomía de los profesionales en salud se vea vulnerada en su ejercicio profesional precisamente por estos administradores. Pasamos Santiago a 2000 a 2010, básicamente encontramos una extensión de la cobertura, pero con la misma extensión de la cobertura vamos a encontrar una extensión de las tutelas en salud. Y este mecanismo jurídico ha sido crucial, ha hecho historia en el país y es precisamente que este elemento,
proceso, este proyecto, este derecho, ha permitido no solo esto, mayor cobertura, sobre todo en el área rural, que se logra con el sistema general, desarrollamos atención primaria en salud, sino que la garantía de los derechos en salud se ha logrado en el caso colombiano vía tutela. Y por eso nosotros después de esta etapa del 2010 vamos a encontrar que precisamente una estrategia o algo que se ha propugnado desde el Estado mismo es limitar, frenar ese avance de las tutelas porque eso requiere o demanda unos costos y casi siempre la disputa en la resolución de la tutela es quien asume los costos, a quién le corresponde asumir los costos. Muy bien, vamos a encontrar 2000 a 2010 una calidad deficiente o muy regular en la prestación de algunos servicios específicos y esto se sistematiza con las encuestas de calidad. Las encuestas de calidad a los servicios de salud nos van a demostrar que tampoco los servicios son prestados de la forma que se esperaba y entonces aquí vienen unas grandes disputas sobre esa promesa inicial que se nos hizo a nosotros de las bondades que nos iba a representar para el caso colombiano participar de esta dinámica de de libre cambio, de libre competencia sobre todo. Las tutelas y los recobros al FOSIGA aceleran el uso de los recursos públicos para la atención en salud y esto se ha convertido en un punto crucial, en un punto de debate, en un punto neurálgico, como en el lunar del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, entre muchos otros que cruzan el sistema, hay un intento de decretos de emergencia social hacia el año 2010 y 2011 que no llega a feliz término y no llega a feliz término precisamente por las movilizaciones sociales. Adelante, Santiago. En ese proceso de movilizaciones sociales, entonces nosotros recordamos aquí un actor crucial que es el Congreso de la República y todos nuestros consejos precisamente porque esos decretos de emergencia social, que fue un elemento supremamente perspicaz para recoger recursos en salud, fue un debate supremamente intenso, fuerte y muy acelerado también para que esos decretos de emergencia social no pudieran materializarse en la política nacional y nosotros se crearan mecanismos alternativos para superar la crisis del sistema de salud, pero que no fuera por esa reglamentación de emergencia social que se llegara a la obtención de esos recursos. Muy bien, para terminar entonces vamos a presentar un elemento de 2010 a 2021 donde la pregunta que atraviesa esta última década está sobre la optimización. Entonces la pregunta es, hay como una urgencia. La urgencia que se lee en estos últimos 10 años es precisamente cómo optimizar el sistema, cómo hacerlo mejor, cómo ampliarlo, cómo tiene que ser más efectivo. Y en estos términos de las variables económicas, para también asegurar menos gasto, tener más entradas, más flujo de caja, entonces hay un cuestionamiento si este sistema va a ser autosostenible o no. Y esta es una de las preguntas que más como que se han vuelto neurálgicas, estructurales a los diferentes actores. Se ha asumido, se ha calificado que el sistema de salud general de seguridad social en salud en Colombia es un sistema promedio para el contexto de América Latina. Y esto también se asume como una bondad del sistema. Hay una concentración del riesgo y de pacientes de alto costo en algunas aseguradoras y esto es precisamente nos sirve para entender cómo las variables de la economía política cruzan los cuerpos. Un cuerpo con enfermedad deja de tener un diagnóstico clínico para considerar que el paciente es de alto costo. O sea que la variable que determina su estado clínico es una variable económica. Y esto no es solamente un azar del lenguaje económico, es un azar de la forma de comprender los problemas en el contexto del sistema de seguridad social en salud.
Hay unos incentivos que no parecieran del todo sanos para el desarrollo del sistema y por eso hay investigadores preguntándose por esto de diferentes universidades. Se han encontrado en los procesos de auditoría una duplicidad de los gastos, unos elementos de corrupción en el sistema, de cobro de lo privado a lo público, que efectivamente servicios que no se adelantaron en los pacientes han sido facturados, que hay unos intentos por limitar todos aquellos derechos que ha otorgado la tutela, que es indispensable, y este punto parece crucial, revisar los costos, los elementos de ineficiencia interna, los elementos de elusión, evasión, causación del gastos y una cantidad de elementos que se registran como del plan obligatorio de salud sin tener ningún soporte de que así lo sean. Entonces, todos estos elementos permiten esa pregunta, optimizarnos hacia dónde, hacia cuál enfoque, o sea, hacia dónde vamos a dirigir ese esfuerzo de optimizarnos o para beneficiar a quiénes, a cuáles actores vamos a beneficiar. Aquí vamos a encontrar entonces el ingreso de los recursos al sistema, que hay que ampliar esa base, que hay que superar las dinámicas laborales, porque el sistema de salud se ve afectado cuando las formas de trabajo de los colombianos no son formales, porque el sistema de salud parte de un trabajo formal, de un trabajo donde los trabajadores son afiliados al sistema. Entonces, todos estos elementos van a estar acá cruzándonos. Finalmente, la pregunta entre 2010 a 2020 va a ser optimizarnos para quién, para quiénes, para qué. O sea, no vamos a cambiar para seguir siendo iguales, ¿cierto? Entonces, son estos elementos los que atraviesan esta última década con unos puntos neurálgicos grandes, con unas valoraciones que en cobertura nos extendimos, pero en la calidad tenemos muchas dudas y están aquí presentes con nosotros. Finalmente dejaré para la reflexión, Santiago, y con esto termino prácticamente en una hora la intervención, y es entender precisamente que la política en salud no es un resorte técnico. Y esto es como un elemento que todavía me asombra, es porque nosotros hemos asumido en ocasiones que la política en salud, siendo tan importante, la tuviesen que resolver unos técnicos, ¿sí? Como en un lenguaje económico, político, pero que se resuelve desde el componente técnico. De hecho, mi mayor pretensión con todas estas reflexiones es que nosotros también tenemos que dar unas reflexiones filosóficas, antropológicas, humanísticas sobre el tema de la salud para comprender como en su cabalidad, en esa gran extensión lo que implica la salud, y eso no queda al margen del sistema general. También quiero indicar que no todas las comprensiones del problema están dadas, que hay otras comprensiones que nosotros no hemos querido atender, que hay otras comprensiones sobre la salud que nosotros no hemos querido revisar ni examinar, que nosotros nos casamos con una forma de entender el problema, pero no es la única. Hay vías alternativas para entender esto, y yo creo que no necesitamos ser unos investigadores internacionales para darnos cuenta que sencillamente la historia ha privilegiado una forma de entender este asunto. También quiero recurrir a la fragilidad del Estado, no solamente para diseñar un sistema de salud propio, sino también lo que nos demuestra esta historia de las reformas en salud en Colombia es que básicamente nosotros hemos acatado siempre unos criterios internacionales, no han sido impuestos, son sugeridos, pero nosotros aceptamos la sugerencia de esas formas de entender el proceso, y por eso nos hemos casado con esa única forma de entender el asunto. Finalmente indicaré que hay una extrema necesidad de discutir lo indispensable. Entonces acá yo sí quiero indicar que este problema es crucial, que nosotros sí necesitamos sentarnos a discutir, y por eso este escenario resulta más que maravilloso, para que nosotros podamos pensarnos los elementos que priman alrededor de esos procesos de implementación y no perseguir un eterno ajuste para seguir igual. Esa es como mi profunda crítica, Santiago, a este asunto que ya nos ha comprometido por varios años también en nuestras reflexiones académicas. Gracias a todos y un abrazo desde la virtualidad.
Elkin, muchísimas gracias por tan importante reflexión y por toda la información histórica que nos has compartido. Tenemos acá varios aplausos y pulgares arriba de las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy. Esta sesión estaba para hasta las 4 de la tarde. Si tú estás de acuerdo, Elkin, podríamos abrir un espacio para comentarios o preguntas. Claro que sí, creo que Santiago quiere retomar. Perfecto, adelante, Santiago. Gracias, Luis. Perfecto. No, pues muchas gracias, Elkin, por la presentación y por ser tan ajuicioso con el uso del tiempo. Bien, yo les pedí a los que quisiesen, digamos, poner algo en el chat, alguna pregunta. Hay otros que me han pedido a través de la mano alzada intervenir, entonces ya ahorita les daré ese escenario. Yo simplemente quisiera señalar unos puntos, tratar de recoger algunos elementos que quizás son transversales de lo que señala Elkin, no para que yo pretenda sintetizar la discusión o reducirla, sino simplemente como propuestas que nos pueden ayudar a orientar un poco lo que Elkin nos planteaba. Es decir, creo que para todos es claro y este contexto que Elkin nos brinda nos permite ver cómo la discusión alrededor de los sistemas de salud y en particular de las reformas no es nuevo, sino que es un hecho que ha estado presente en el debate público y por lo tanto en el debate político, lo cual creo yo es deseable porque es justamente ese escenario donde se tramitan pues las diferencias y se llega a acuerdos comunes, por lo menos en las sociedades, como decía Elkin, enmarcadas en el Estado moderno. Pero más allá de eso, digamos, yo quisiera señalar como 5 puntos. Estuve tratando de tomar nota y hacer esa síntesis, o bueno, ese ejercicio de proponer unas ideas que pueden orientarnos la discusión. Entonces, esos 5 puntos serían básicamente los siguientes. Digamos, queda claro que hay una pregunta, una discusión en torno a lo que implica un modelo de aseguramiento con una amplia presencia del mercado. Y una presencia que no está solo en la prestación, sino que también, por ejemplo, en la intermediación financiera, en el manejo de recursos públicos, y pues eso puede llegar a resultar problemático, como Elkin lo señaló. Un segundo elemento creo que tiene que ver con cómo se crea, cómo, digamos, el acceso a los servicios de salud o a la salud se encuentra en un escenario tensionante entre el servicio público y el derecho. Y ahí la pregunta sobre qué tan efectivo y es el mercado, qué tan adecuado es que el mercado ah, sirva para garantizar derechos. Y entonces, frente a esa pregunta, ¿cuál sería el papel del Estado y el rol del Estado? Esa sería como la segunda idea que me parece importante. Un tercer elemento quizás sería pensar si un poco Elkin nos mostraba cómo ha habido una constante discusión en torno a si el modelo vigente es capaz de responder a las necesidades y diversidades de los territorios y las poblaciones colombianas, que como hemos visto para nada son homogéneas. Un cuarto punto entonces sería cómo logramos tramitar los intereses diversos de los diferentes actores que hacen parte del sistema, en función de un interés que es común, que se supone es brindar mejores y de manera oportuna servicios de salud a la población y garantizar ese derecho. Y cuando digo actores diversos, pues me refiero a los ciudadanos, usuarios, pacientes, me refiero a los, por supuesto, al talento humano en salud, me refiero a pues las aseguradoras, las IPS, el Estado, los conglomerados industriales, las farmacéuticas, es decir, todos esos actores que participan y sobre todo teniendo en cuenta y entendiendo que hay actores que tienen posiciones dominantes frente a otros. Entonces ahí hay otra pregunta sobre cómo tramitamos esas diferencias y esos intereses. Bueno, y finalmente al final, quien quizá lo mencionaba, y es cómo resolvemos o cómo llegamos a acuerdos en torno a la distribución de los incentivos
y de los recursos financieros que utilizamos para, pues, para el sistema o para mantener el sistema. Y eso nos lleva a pensar en torno a la financiación, a la sostenibilidad, digamos, una serie de elementos que pues, son fundamentales a la hora de hacer un análisis como el que estamos proponiendo. Entonces, dichos como esos 5 elementos que traté como de recoger, me gustaría, pues digamos, el escenario se presta para que podamos abrir una discusión, ya sea con preguntas, ya sea con intervenciones, que como se les dijo al principio, la idea es irlas recogiendo para tratar de formular un documento base, un borrador que sirva para alimentar la discusión del jueves. Entonces, en este momento tengo a Germán Molina y a María Isabel Pardo con la mano arriba. Voy a ir tratando de dar la palabra. Les voy a pedir, sé que puede resultar odioso tratar de ser muy puntuales en sus intervenciones, buscando que con el tiempo disponible pues podamos intervenir o puedan intervenir la mayor cantidad de personas. Germán, te doy la palabra. Les agradezco si es posible que cuando abran sus micrófonos también abran sus cámaras. Bueno, primero que todo, buenas tardes y agradezco por el espacio y por el hashtag que ha habilitado la Universidad, numeral el bosque con Colombia, y el comunicado dado por la rectora de la universidad el domingo 9 de mayo, que ha hecho posible este espacio, y felicito a los dos coorganizadores. Atendiendo al llamado del profesor Galvis, les habla Germán Molina, coordinador del Seminario de Filosofía e Historia de las Ciencias del Departamento de Humanidades desde la Facultad de Medicina. Y tengo las siguientes preguntas, profesor Elkin. ¿Cómo podríamos, en ese relato histórico que usted nos ha planteado y que nos lleva hoy, digamos, a una hora feliz en la que podemos sentarnos a hablar con rigor de los temas, cómo podríamos desatar, resolver, abrir caminos, mirar esa tensión que habría, sobre todo cuando ponemos la mirada en el sistema general de seguridad social en salud, alrededor de, por ejemplo, la estandarización arbitraria de procesos frente a la estandarización diferencial de procesos por la que claman la mayoría de grupos étnicos en Colombia y que hoy lastimosamente están siendo objeto de una estigmatización pública lamentable por parte del gobierno. Y he de aclarar que en este momento me hallo en el municipio de Jamundí, al lado de Cali, y estamos aquí viviendo un momento de horror y barbarie. Hemos sido testigos de asesinatos que ojalá nos alcance la vida para contarlos. Luego, la segunda pregunta es, ¿podría usted desarrollar esa tesis que a mí me parece controvertible, problemática, cuestionable, de que el poder es asimétrico? ¿No sería más bien, y es una pregunta importante traer aquí al foro público, la idea de que el poder se ha vuelto asimétrico porque hay una historia de las relaciones de poder que lo han llevado hasta ese nivel de naturalización de la expresión? Es una pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuántos miembros de la Universidad de Harvard, en el marco del Banco Interamericano de Desarrollo, tenían conocimiento de la antropología médica para conocer las realidades de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras? ¿Cuántos de estos seres de Harvard tenían conocimiento sobre el número cada vez más diverso de indígenas que tiene este país? ¿Cuántos de esa misión de Harvard digamos, conocían de las realidades del pueblo rom, por ejemplo? Son preguntas, digamos, para la discusión. La siguiente pregunta tiene que ver como hoy, cuando la antropología médica, por ejemplo, de Arthur Kleinman o Margaret Lock, o por ejemplo, la antropología médica que nos viene por la vía de Vina Das y de Alejandro Castillejo y del grupo y de los grupos de antropología médica de la Universidad de los Andes, hoy cuando se reclama romper con la idea de paciente, que puede llegar a fracturar esa relación que debería establecerse entre dos seres humanos que se encuentran para hablar de salud. Y hoy se habla entonces de el agente y no del paciente, como se ha leído en esta historia ese concepto del paciente versus el agente. Porque, por ejemplo, en lo personal, cuando yo pongo mi cuerpo
al servicio de algo como una sala de urgencias o estoy con un médico, siempre le aclaro que le ha llegado a su consultorio no un paciente, sino un agente de su propio cuerpo. Entonces, ¿cómo se puede leer eso? Y finalmente, cuando usted nos habla de la fragilidad del Estado colombiano, yo lo que advierto es que hay una, por lo menos, paradójica situación, y es que el Estado es frágil, pero ¿en dónde? Porque uno también puede ver que el Estado es muy fuerte y ¿en dónde? Entonces la variable territorial no nos podría dar unas pistas para entender dónde el Estado es frágil y dónde el Estado es fuerte. Y finalmente, como usted lo dijo, y se lo agradezco infinitamente, profesor Elkin, como usted lo dijo, hay unos conceptos que son los que movilizan la acción. A mí me parece muy problemático e impugno públicamente el concepto de desarrollo sostenible que se volvió un evangelio académico y que habría que poder, digamos, discernir con todo rigor para poder entender que detrás de ese concepto podría haber no solo trampas del lenguaje, sino que se ha estado entrampando en el lenguaje o atrapando en el lenguaje una cantidad de cosas que son irreconciliables. Por un lado, el crecimiento económico, por otro lado, el respeto al medio ambiente y por otro lado, la justicia intergeneracional. Y esas tres cosas, académicos y académicas de Colombia, de la Universidad del Bosque, desde mi punto de vista los veo como irreconciliables irremediablemente. Puedo estar equivocado, pero en mis investigaciones doctorales eso es lo que he venido detectando. Gracias. Santiago, ¿podríamos responder enseguida para hacer más dinámico Sí, Elkin, como quieras, pues la idea más que, pues sí, además de responder es crear ese espacio pues de diálogo, pero adelante, es tú, tienes Bueno, la palabra. básicamente, y esto, profesor Germán, le agradezco muchísimo la intervención. El tema de la estandarización de procesos, creo que estamos en acuerdo total, toda vez que los procesos siguen como una orientación específica y no reconocen precisamente, y por eso también traté de rescatar en la presentación el tema de la Constitución, entendiendo que la Constitución asume y apuesta, por lo menos desde ese tejido normativo, la riqueza intercultural. Y profesor Germán, estamos en completa sintonía al entender que todos estos procesos desde la normativa no recogen estos legados culturales que ya son reconocidos y que gracias al trabajo de muchos investigadores son vivos y están presentes en nuestras intercambio de saberes con las diferentes comunidades. En el tema del poder asimétrico, básicamente creo que el acuerdo también es común. No se trata de que nosotros desde la historia estemos legitimando que unos actores tienen una mayor carga simbólica que otros. Esto es resultado de un juego de fuerzas donde unos resultan muy por encima de otros, pero nosotros no, o sea, sí es un resultado de como el profesor Germán lo asimila, de un desarrollo histórico, pero no es que eso esté absolutamente naturalizado ni tenga que ser así. Sí, entonces es un desarrollo que se da asimétricamente, pero no debería darse en esas condiciones. En el tema de los asesores, básicamente rescaté ese punto es precisamente porque son esos elementos los que resultan controversiales, por lo menos, por no decirlo en otras palabras, y precisamente podríamos volver a revisar estos aspectos o este punto y estos documentos, porque no sabría cuántos de ellos serían antropólogos ni menos antropólogos médicos. Es muy seguro, Germán, que posiblemente ninguno. Y básicamente lo que nosotros acá encontramos es una orientación más mercantil del sistema y que esas sean las especialidades de estos asesores financieros. En el tema de la antropología médica y el tema de la gente versus paciente, claro que resulta bienvenida esta postura, pero también es la posibilidad que nosotros tenemos, y ahí sí quiero
afianzar esa idea, la necesidad que en algún momento de esta historia nosotros como colombianos tengamos la posibilidad de pensarnos un sistema de salud de colombianos para colombianos, que eso no lo hemos logrado del todo todavía. Entonces, en ese punto sí quiero darle profundidad al asunto. Sí, es el momento y empieza a sentirse esa necesidad, profesor Germán, de no de reestructurar, sino de pensar una posibilidad, porque yo les he dicho que estas reformas en salud privilegian una forma de pensarse el sistema, que hay otras que no hemos pensado, que habría que analizarlas, pero es precisamente que abra esa posibilidad de un sistema de salud de colombianos para colombianos. Y el tema de la apropiación del cuerpo, en ese tema de la agencia, en la consulta, resulta fundamental, porque es que los seres humanos se apropian de su cuerpo, se apropian de esas estructuras, intercambian saberes con otros seres humanos y niegan o permiten, posibilitan la participación de otros en sus cuerpos. Y esa dinámica ya es de otras dimensiones. Muy bien por eso. La fragilidad, claro que sí, hay unas debilidades, pero también creo que ese contexto territorial serviría para abrirnos esos puentes, o de los campos también es una buena teoría para abrir en qué campos somos buenísimos o el Estado presenta unas fortalezas increíbles, casi que avasalladoras, y otras donde también posa que con las debilidades no podemos alcanzar, no podemos cubrir, no podemos llegar, y en esa medida somos estados débiles y poco estructurados. Sin lugar a dudas, esa dinámica está presente en este elemento. Y finalmente, en el desarrollo sostenible, claro que sí, nosotros hemos encontrado de cómo estos lenguajes se hacen gala también, profesor Germán, en la travesía académica. Como historiador de la ciencia también me genera muchísima inquietud los conceptos de innovación y los centros de innovación, sobre todo porque es como si esto se hiciera de espalda a la historia de la ciencia y no recogiéramos nosotros también las trayectorias científicas que hay detrás para poder correr las fronteras de conocimiento. Entonces, más que nosotros participar como de unas modas académicas, acepto el llamado que se nos brinda a que nosotros pensemos bien cuáles son los procesos en los que nos podemos articular, también desde un pensamiento situado y territorial, en un contexto cultural, nuestras propias dinámicas. Ahí estaríamos articulados, Santiago. Listo, Elkin, gracias. Tengo a María Isabel y a Luis Fernando con algún comentario. Entonces, María Isabel, adelante. Muy buenas tardes para todos. Una excelente ponencia, profesor. A los coorganizadores, me parece que es un espacio de vital importancia. Y voy a lo siguiente. Digamos que en esta promoción de la ley, y digamos que también históricamente de alguna manera, lo que yo siento es que en estos desarrollos están muy medicalizados y no encontramos, digamos, otras áreas de la salud, espacios, y en todos los espacios se habla de manera poco discriminados, en el sentido que realmente se quiere la importancia del trabajo multidisciplinario interprofesional. Y lo que nosotros vemos en esta ley es que solamente se habla de las necesidades de los médicos, no están presentes otras carreras que son de la salud, y que digamos que a lo largo de la historia hemos sentido exactamente eso. Si nosotros miramos lo que ocurre en educación superior, a los médicos se les da un estatus para que económicamente ellos tengan una remuneración, y que miramos y que vemos hoy en el observatorio laboral, que los médicos de alguna manera están beneficiados, pero otras personas de la salud tienen unos salarios que francamente dejan mucho que pensar, y dejan a estas personas del cuerpo de la salud como por fuera de todos estos análisis. Entonces, yo quisiera preguntar por qué ocurre eso, y cómo es. Ya usted, claro, explicó las mesas de trabajo y cómo se dirigirán y tal, pero pues no me siento ni parte ni me siento incorporada dentro de ese nuevo proceso. Eso era lo que quería comentar. Muy bien. Muy bien, Santiago. Básicamente esto,
en este contexto de la interdisciplinariedad que yo creo que a todas luces se hace más que importante, profesora María Isabel, es también comprender que no es ni siquiera ya un asunto de importancia, es que es vital que en las comprensiones de salud, si la profesora María Isabel, que imagino es una profesional en salud, se siente al margen de esta construcción de estos sistemas, que se podrían pensar los humanistas, Santiago, los mismos antropólogos, los historiadores de la salud, que estarían más lejos de la participación de estos asuntos? Es precisamente a eso también donde nosotros hacemos un llamado de atención, porque la interdisciplinariedad es el resultado no solamente de la atención, es el resultado de formas de pensamiento, y ahí sí yo creo que nos articulamos también muy bien con el profesor Molina, de formas de pensamiento, de formas de comprensiones que están involucradas y se hacen evidentes en el encuentro con los otros agentes que participan del proceso de salud. Entonces, creo que la crítica que plantea la profesora María Isabel es supremamente acertada y bienvenida, toda vez que la complejidad del sistema de salud involucra muchísimas otras disciplinas, saberes, intercambios y relaciones que se perpetúan en la cotidianidad del mismo sistema general. Claro que sí, muy bien. Gracias por su respuesta. No, profesora María Isabel, en completo acuerdo. Si quieres, Fernando y Ricardo, para tratar de poderlos escuchar a ambos. Primero Luis Fernando y luego Ricardo, para que... Sí, sí. Ok, muchas gracias, Santiago. Celebro pues igual que todos este espacio que se ha abierto para esta reflexión. Muchas gracias, profesor Kim, por ese recorrido que nos ha hecho en esta hora. Creo que es fundamental para poder desde ahí poder seguir conversando y mirar qué es lo que está pasando y lo que va a pasar de aquí en adelante, lo que está propuesto. Entonces, muchas gracias. Yo quisiera resaltar dos asuntos. Uno que tiene que ver con este asunto que usted puso como central y se me hizo muy, muy importante, de la concepción filosófica del derecho, ¿cierto? El derecho y el servicio. Creo que ahí está la base de buena parte de la discusión en la que estamos hace 30 años alrededor del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y yo quisiera poner dejar, digamos, una claridad frente al hecho de que esto no es solamente una cuestión filosófica, sino que se ha puesto en el papel. Este es un país que necesita todo puesto en el papel y por lo tanto, pues la Constitución del 91 lo dejó en el papel puesto como un servicio público, y la lucha durante 30 años ha sido o fue que se constituyera como un derecho, que se escribiera en un papel también, que digamos es lo que se concreta en la ley estatutaria de 2015. Muchas luchas sociales iban encaminadas hacia allá y creo yo que es muy importante poner ese punto porque generó eso mucha expectativa de ahí en adelante. Y esta reforma que se está planteando ahora, pues se veía como esa posibilidad de materializar ese derecho ya puesto en una ley estatutaria, de reglamentarlo. Y creo que tiene que ver mucho el descontento frente a que se mantiene como la matriz, digamos, de 30 años del Sistema General de Seguridad Social en Salud, más pensada como servicio que como derecho, y parece que genera como una desilusión este proyecto de ley desde mi punto de vista. Y lo otro es el elemento de la salud pública, ¿cierto? ¿Dónde queda la salud pública? Se ha hecho una exposición, digamos, muy general y habla todo el tiempo de salud. Y digamos que desde el ideal uno podría decir que ahí está vinculada la salud pública, pero resulta que este sistema hace 30 años nos la dividió y nos dijo que lo individual iba por un lado y lo colectivo por otro, y por lo tanto, de pronto lo que usted nos ha comentado lo vi muy puesto en el tema del aseguramiento individual y demás, y la atención individual, y de pronto no se mencionó mucho y no se habló mucho de la salud pública, pues que ha sido marginada dentro de los planes de intervenciones colectivas y demás, ha quedado
totalmente desdibujada. Por ahí veo en el chat que hay gente preguntando por otros asuntos como la salud mental. Entonces, digamos, un sistema que nos fragmentó la salud de esa manera, creo yo que no es del todo pertinente hablar de la salud como en general y que ahí está vinculado todo, y me acojo, digamos, al llamado de atención de María Isabel, por ejemplo. Bueno, ¿dónde están las enfermeras, los enfermeros, las odontólogas, los odontólogos? Bueno, y de ahí para allá una cantidad de gente que debería estar vinculada en un asunto, y lo conecto con lo primero, una concepción de la salud como derecho, digamos, todo eso debería estar vinculado. Esos eran mis dos comentarios. Muchas gracias por la posibilidad. Luis Fernando, gracias. Básicamente, revisando el primer asunto que nos plantea el profesor Luis Fernando, es esencial entender que la discusión también tiene que, la discusión para mí inicial y primaria, si así se quiere, original, pues debe darse en esas comprensiones también del derecho y del servicio, pero es también por las implicaciones que eso trae consigo. ¿Sí? No son solamente una disputa de conceptos, ni es tampoco como un arsenal discursivo como se ha querido ver, sino que esas comprensiones de lo que es la salud en esos grandes amparos, que no es un amparo gramatical, sino es un amparo de la vivencia, de cómo nosotros vivimos la salud. ¿Será que estamos llamados a vivir la salud como un derecho? ¿O será que la salud para nosotros es solo una experiencia de un servicio que se nos brinda, y los distanciamientos y las consecuencias, las implicaciones que eso trae detrás de estas afirmaciones? Y concuerdo completamente con lo que plantea el profesor al indicar que en el caso colombiano, que esté en el papel no lo confirma. Sí, entonces el papel que nos vino a nosotros a confirmar la posibilidad de derecho no fue dado por las sentencias de la Corte Constitucional para que vía tutela algunos seres humanos logren, después de muchos trámites, puedan alcanzar la validación de ese derecho a la salud. Entonces sí creo que esa es una discusión profunda que tenemos que retomar en algún momento por las implicaciones, porque es básicamente lo que está en juego, el valor de la vida. Y esto me resulta a mí como científico social supremamente preocupante, toda vez que empezamos también a naturalizar que en el contexto del servicio no todos valen igual, porque tampoco no todos pagan lo mismo, y es como si existieran vidas más valiosas que otras. Entonces la profundidad de este asunto es una profundidad coyuntural a las comprensiones que nosotros tenemos sobre esto y sobre los procesos también académicos que adelantamos en nuestras aulas, porque esto hay que enseñarlo en un horizonte sociopolítico también, y en un horizonte de una dignidad de la vida y con unos valores específicos. O sea, este es el tamaño y la magnitud de esa primera discusión. En el contexto de la salud pública como de la salud mental, yo creo que nosotros, en buena medida, los gremios los profesionales que vivimos muy cercanos, toda nuestra travesía académica y laboral y científica alrededor de la medicina, somos testigos, profesor, de la transformación que logró la salud pública en Colombia, e incluso la salud mental también vendría ahí, como vendría también lo que nos plantea la profesora María Isabel, como de esa articulación y casi que segregación de los otros actores que participan con nosotros en estas comprensiones. Y es que, por ejemplo, en el caso de la salud pública, incluso, profesor, el tema administrativo se constituye casi que en un elemento prioritario, por encima de otras grandes discusiones que ya venía adelantando la salud pública. Sí, y de unos alcances que había determinado que podría casi que afirmar que quedaron relegados, o por no decir que se frenaron, para dar paso a otras dinámicas que nos vemos obligados a atender, dinámicas de administración, dinámicas de formar con unas orientaciones específicas talento en salud, ¿sí? Y así una cantidad de procesos que ahora se vuelven también procesos de confirmación de taquilla, de cobertura de clientes, no de agentes, de clientes, para un mercado de entrenamientos específicos y que supervisen servicios en salud.
Entonces, estas comprensiones no se quedan solamente tampoco en el papel, sino que se trasladan a las dinámicas sociohumanísticas que nosotros con las que hacemos la vida. Y de ahí la gravedad de estos asuntos. Estoy seguro de la implicación de esto al campo de la salud pública, a la fragilidad de los sistemas de interdisciplinariedad, y tampoco pasaría desapercibido muchos otros elementos, pero el de la salud mental también. Y elementos articuladores de la cultura, de la recreación, de la actividad física, todos esos elementos estarían presentes en una comprensión grande de la salud, pero que se ha decidido en un plano asimétrico, no por gusto, ni tampoco de forma natural, sino como resultado histórico, en unas configuraciones específicas del sistema. Muy bien. ¿Podría el que Muchas gracias. pena, interrumpo, Luis Fernando, señalar algo? Y es pensar que el derecho y el servicio no necesariamente son contradictorios, porque finalmente el servicio es el mecanismo a través del cual se garantiza el derecho. El derecho a la salud pues pasa también por el acceso al servicio. Entonces creo que esa discusión está un pendiente, pensar mejor derecho y servicio no necesariamente como dos instancias contradictorias, como que dos alternativas que no pueden conciliar entre sí. Porque Antagónicas. finalmente solo el derecho se garantiza con el acceso al servicio, en parte, por supuesto. Hay otros elementos que no pasan por el servicio. Pero bueno, qué pena interrumpir. Me parece interesante e importante señalar eso, pues dar esa opinión. Pero quisiera darle la palabra a Ricardo, que tiene la mano alzada hace un buen rato. Ricardo Duarte, ¿estás por ahí? Sí, ¿sí me escuchan? Hola, buenas tardes. No, pues agradecer esta oportunidad de participar. Realmente me parece un espacio muy importante, la exposición de Elkin muy interesante, pero quisiera rescatar algo que como médico, digamos, en la experiencia en el año 93, sentimos muchos cuando se presenta la reforma en salud y tiene un componente que es muy innovador. Y, y es cuando dicen que se iba a primar las acciones de prevención y promoción, porque en el aseguramiento se daba un monto fijo para que las aseguradoras mantuvieran sanos a sus adscritos y consultaran menos. Eso realmente fue algo que nos transformó a muchos cuando oímos eso, porque dijimos, después de estar hablando como unos 10 años del tema de la prevención y promoción, por fin vamos a ver acciones en ese sentido. Pero lo dramático fue ver el resultado, que finalmente con esa propuesta, eh, a la hora de implementarse, no hubo herramientas, como es el tema de que seguíamos con esa postura, pero teníamos un POS, un plan obligatorio de salud, que primaba todo el tema asistencial. ¿Sí? Entonces era un contrasentido. ¿Cómo se plantea que un asegurador va a mantener sanos a los sanos, va a prevenir la enfermedad y así va a poder atender la asistencia en salud con el monto limitado que se asigna a la famosa UPC? Entonces creo que ahí radica algo que es en contrasentido desde el inicio, pero que vale la pena destacarlo porque es finalmente lo que hoy algunos pensamos que debería dársele más fuerza, como lo acaban de decir mis colegas profesores de odontología, darle más fuerza a la promoción y a la prevención. Y que esa promoción y prevención no tiene que estar en manos de los médicos necesariamente. O sea, y ese es un punto muy importante. El día que comencemos a ver que se paga en este sistema de salud, igual por lo menos, o un poco más, las acciones de prevención y de promoción que las acciones asistenciales, creo que eso va a ser un incentivo extremadamente claro y real. Y el otro punto es el tema de que tenemos que cambiar un poco también la concepción de los colombianos y de la especie humana, en donde la salud no depende de otros. O sea,
Está bien, el gremio médico y el gremio de profesionales de la salud son un apoyo muy importante, sin duda alguna, pero eso es un porcentaje relativamente bajo. Lo que puede cambiar realmente, en teoría, el médico, digamos, que sería como el líder del grupo de salud. El proceso. Pero en manos del médico se cambia poco, por más importante y sabio y comunicativo que sea. O sea, hay un porcentaje muy grande que está en cada uno de nosotros. Y creo que ahí es donde uno debería discutir si no solo es un deber, si no solo es un derecho, sino es un deber. Y entonces aquí la concepción, tenemos que reconocer que la idiosincrasia nuestra, también en el tema de salud, es un tema complejo a tener en cuenta. Muchas gracias. Doctor Ricardo, lo primero, ahora respondamos en Zoom. Lo primero, cambiar la concepción de los colombianos, claro que sí, y precisamente creo que además los dos elementos están articulados porque la promoción y la prevención también implica educación, ¿sí? Entonces, y cambiar la concepción es su eje esencial como tal. Eh, Básicamente sería indicar que por eso mismo, doctor Ricardo, el tema de las reformas en salud nos convocan a todos, ¿sí? Y el liderazgo como tal está en todos, porque todos nosotros tenemos que agenciar en este cambio, porque finalmente estamos hablando es de las configuraciones, la configuración de un sistema social que a nosotros nos atiende, nos permite, nos brinda unas oportunidades. Y en esa consideración de las oportunidades que dispone ese sistema es donde todos nosotros vamos a participar de forma articulada. Entonces sí me parece que estos elementos de la educación, más bien sería la educación como el eje que articula tanto la promoción como la prevención, como la transformación, porque también necesitamos transformarnos todos para participar de unas nuevas realidades. Y en esa consideración, entonces, esos elementos de atención primaria y demás, claro que son factores dinámicos y estratégicos para lograrlo. Pero sí también quiero aprovecharme de esa intervención, doctor Ricardo, para entender que en esa misma medida en que todos somos agentes de cambio y de transformación, es que nosotros también necesitamos que todos, la gran mayoría, todos participemos de este proceso, tanto de la comprensión de estas dinámicas sociopolíticas como de la reflexión. Necesitamos adelantar una reflexión profunda sobre este asunto, sin lugar a dudas. Listo, Santiago. Pues Elkin, estamos ya casi sobre las 4. Entiendo que el espacio está planteado hasta las 4 y que muchos de ustedes tienen compromisos. Hubo varios comentarios en el chat, pues a veces opinando, a veces haciendo preguntas, reforzando las opiniones de los colegas. Pues creo que no nos da tiempo Pero podemos recogerlos, yo creo. Sí, exacto. La discusión que se planteara para el jueves, para el documento, sería bueno recoger los comentarios del chat que tienen que ver con los demás profesionales de la salud, tienen que ver con el lugar de la tutela, de la UPC, bueno, como varios elementos quizá más puntuales. Entonces yo le pediría a Teo, si es posible, que los tenga en cuenta a la hora de elaborar pues la relatoría. Entonces, pues ya para cerrar, teniendo en cuenta que son casi las 4, pues agradecer nuevamente Elkin por la intervención, por la conferencia, por las respuestas a quienes participaron. Insistir en que creo que es un escenario fundamental, no solo para quienes están en el campo de la salud, digamos quienes desde la universidad intervienen, sino para la sociedad en su conjunto. Creo que estos temas deben ser llevados pues al debate público, que es el debate político, que es donde finalmente, como les decía, se tramitan las necesidades y las diferencias colectivas. Entonces, pues agradecerle a todos la asistencia, a la universidad por disponer y facilitar el espacio y por insistir en esa necesidad
de dialogar y de discutir temas de relevancia. Por mi parte sería todo. No sé, Elkin, si quisieras decir algo para finalizar. No, agradecerle también, Santiago, el apoyo a todos los profesores que participaron, los estudiantes, que son en últimas también nuestra razón de ser y de estar en este mundo. Entonces, gracias, Santiago, por la colaboración. Qué grato volvernos a encontrar. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Y Luisa, no sé, tú dirás cómo cerramos Muchas gracias, la Santiago, grabación. Elkin, y a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde. Tengan en cuenta que esta es la primera de nuestras mesas de reflexión y construcción colectiva. Mañana tendremos otra de las mesas, la segunda preparatoria para nuestro evento del jueves, el diálogo de ciudadanía sobre la reforma a la salud. Y culminando este segundo momento de la semana, el primero son las mesas de reflexión, el segundo el diálogo de ciudadanía del jueves, el tercero es una mesa de cierre donde llevaremos, digamos, ya propiamente las iniciativas y propuestas para llevarlas a lo que nos comenta Santiago del ámbito público. Y la siguiente semana tendremos la misma dinámica en El Bosque con Colombia. Son 3 momentos. El primero, mesas de reflexión y construcción colectiva. El segundo, el diálogo de ciudadanía. Y el tercero, la mesa de cierre. A todos quienes nos acompañaron hoy, muchas gracias. Los esperamos mañana, el jueves, y en nuestro espacio de cierre también. Y un saludo y feliz tarde para todos. Gracias, Luisa.